Y qué bueno, el propósito simplemente inspirarte para que algún día estés aquí contando tu historia. ¿Okay? Mi historia es bien simple. Yo nací a temprana edad. Bueno, ustedes también. De niño, a los 2 años de edad, me voy a devolver un poco en el tiempo. A los 2 años de edad, pues era un poquito inquieto y vivía en casa paterna y pues me subí como pude en unas sillas y tomé algo que uno no debe tomar. Estaba en una botellita pequeña de Coca-Cola y ahí envasaban este producto, que no era Coca-Cola. Yo traté de tomarlo, pero eso era ácido muriático. No saben si eso, cuando ya nada funciona para destapar cañerías, le colocan ácido muriático, ¿ok? Ahora hago una aclaración porque a veces somos demasiado literales. Para llegar a diamante no tienen que tomar ácido muriático, no tienen que hacer todo lo que yo hice. Hay otros que han llegado a diamante sin hacer todas esas cosas. Obviamente con ese antecedente yo fui de niño, un niño muy enfermo, me hicieron traqueostomía, me hacían lavados con sondas, me alimentaban por acá, pues estaba entre la vida y la muerte. Pero si Dios te da una segunda oportunidad, es porque tienes un propósito. Y hoy más que nunca yo estoy convencido que mi propósito es ayudar a más personas a que cambien su forma de vivir. Y encontramos el vehículo adecuado que es este negocio. Y tú tienes un propósito porque tú no viniste solamente a pasar sin dejar huella. Y yo sé que en el fondo tú sabes que estás para algo grande. Y anoche pues nos fuimos a compartir un poco con algunos amigos, estamos en una mesa y hablando un poquito de la vida, riéndonos. Y qué rico estar ahí. Y había amigos de Venezuela, amigos de Cuba, obviamente, de Colombia, de diferentes partes, pero todos hablando el mismo lenguaje, todos compartiendo los mismos sueños, con las mismas inquietudes, luchando por el futuro. Y yo me ponía a pensar ahí, dentro de unos años vamos a estar compartiendo en otra playa como Daytona o en otras playas del mundo, en Hawái, en el Mediterráneo, en Australia, qué sé yo. Y vamos a estar compartiendo y eso va a pasar. Y algunos de ustedes van a decir, ¿te acuerdas cuando tú eras doble diamante y yo simplemente estaba en mi primera convención, o era platino, o era esmeralda, o era 3%, y tú eras doble diamante? ¿Y cómo ha cambiado la vida? Y ahora y tú vas a decir, tú ya eres corona y yo ya estoy en embajador corona. Y eso va a pasar. Ese tipo de cosas van a pasar si tú lo deseas. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo me acuerdo estar en mi primera convención y ahorita que escuchaba atrás a Sergio y Charo, una de mis primeras convenciones estaban ellos ahí y yo estaba ahí sentado y yo decía, algún día voy a ser como ellos. No tengo las mismas cualidades, no canto ni en el baño, o sea, nunca voy a ser como Charo ni como ellos, pero yo decía, algún día yo voy a estar allá y yo lo veía lejano. Yo sé cómo tú te sientes, porque yo veía eso como algo no cercano para mí, no posible para mí, ¿ok? Y veía a Tim Foley. Yo decía, en una de las primeras convenciones que vine a los Estados Unidos, ya les contaré, Sergio ya les contó algo, hay muchas coincidencias, y yo decía, algún día yo voy a estar cerca de Tim Foley y voy a hablar con él y voy a compartir. Y ese día, pues, ya ha llegado. Y todo eso va a pasar. Y yo veía lejano la posibilidad siquiera de ser diamante, imagínate. Pero ya hoy en día es una realidad. Y te voy a decir algo. En mi infancia, pues uno comienza a colocar excusas. Yo comencé a colocar muchas excusas para no hacer educación física y presentaba los trabajos en escritos, imagínate. Las pasaba el año. Y eso pues no tiene mucho sentido. Pasar educación física, estudiarlo en teoría, pues no sirve de mucho. Eso es como tratar de aprender natación por internet, no va a funcionar mucho. Y estoy ahí y ya al final del bachillerato hay un profesor que le agradezco mucho, que recuerdo mucho, y me dice, yo no te voy a escuchar las excusas. Y les cuento eso porque a veces le escuchamos las excusas a la gente. Dar excusas es tan malo como escucharlas, como aceptarlas. Y nosotros a veces permitimos muchas excusas en la gente.
yo le daba todas las excusas a todos los profesores y les hacía el juego. Hasta que hubo uno, ya terminando el bachillerato, que me dijo, no, usted no va a pasar la materia conmigo, sino la asignatura, si no hace algo. Y comencé poco a poco, y en el mismo año le cogí tanto amor a eso que no había hecho, que terminé jugando voleibol, terminé jugando básquetbol, inclusive llegué a unas, no era el más alto, tenía que compensarlo porque esta gente que juega básquetbol miden 1,90, 2 metros, bueno, en pies no sé, son grandísimos. Y yo era uno de los más chiquitos, me tocaba saltar bastante, y entonces en un año pude hacer lo que no había hecho en muchos años, y me metí por ese campo del deporte. Yo les cuento esto porque a veces uno está preparado para otras cosas y no sabe qué le tiene la vida. Y entonces, y nadie estaba esperando este negocio, yo no estaba esperando el negocio, estaba esperando una oportunidad. Nadie estaba buscando Amway, yo tampoco, yo estaba buscando una oportunidad. Es más, honestamente, yo tenía una idea errada, y ahorita van a saber por qué, de lo que era Amway. Para mí Amway era jabones, ese era el concepto que yo tenía y yo decía, pues... Bueno, pasan muchas cosas, entramos a la universidad, estudié, bueno, antes de esto traté de hacer 2 ingenierías. ¿Sí? ¿Aquí hay algún ingeniero? Levanten la mano, ingenieros, hay varios. Ustedes tienen más esperanzas que yo, porque yo traté de hacer 2 ingenierías y no pude con ninguna de las 2. ¿Okay? Mi coeficiente intelectual no era muy alto. Cuando me presentan, afortunadamente cuando me presentaron el plan de mercadeo, la tabla, me tomó un tiempito, pero la tabla de bonificaciones me la pude aprender. Y bueno, y entonces no pude con las 2 ingenierías, por eso hay gente más inteligente y pueden llegar yo creo que mucho más lejos. Y entonces traté de, finalmente adivinen qué terminé estudiando, educación física, lo que no estaba dentro de mis planes. Y comienzo a estudiar educación física. Al final de la carrera nace un sobrino con limitación, un primo con limitación auditiva. Ahorita en estos días justamente, gracias a la tecnología, de las posibilidades económicas, por primera vez está comenzando a oír. Ya tiene 20 y pico de años. Y mi mamá es muy apegada con la hermana, con la mamá de Pipe. Y entonces, pues eso me crea la curiosidad y la necesidad de aprender un poquitico del campo de la educación especial. Me meto en el campo de la educación especial, como les mencioné. Comienzo como voluntario de Special Olympics, tal vez conocen las Olimpiadas para Niños Especiales, una de las obras más bonitas que ustedes se pueden imaginar. Pero tenía frustración. Hoy en día mis hijas, por ejemplo, ayudan a esa causa. Para ellas más que el dinero, que la ropa de marca, que ese tipo les gusta, pero más que eso para ellas son felices, por ejemplo, ayudando a los niños especiales. Mi hija Laura Manuela, que está haciendo cine, va allá, les hace obras de teatro, bueno, hace muchas cosas con ellos. Y yo me acuerdo una frase de la familia Kennedy que apoyaba esa causa, que dice, la grandeza de una nación se mide por cómo se trata a los ciudadanos más débiles. Es una frase muy linda y por eso, como decía ayer Pavel, estar en este país es una gran oportunidad. Y esa obra, yo les recomiendo que algún día ayuden a algo, a personas que no se pueden valer por sí mismas. Pero también me frustraba porque no tenía el dinero para hacer muchas cosas. Hoy en día una de las cosas de las gratificaciones no es solamente las adquisiciones, propiedades, negocios, empresas, inversiones, todo eso, sino poder ayudar a esas obras. De verdad que eso es gratificante. De verdad que eso te llena más que cualquier cosa, que resolver tu problema económico. Pero yo no había ni siquiera resuelto mi problema económico. Yo no sé acá, pero en Colombia un maestro no gana mucho. Yo salía a trabajar como profesor, pasaba muchos años. De hecho, me tocaba emplearme en varias jornadas para poder tener un salario medio decente. Entonces comenzamos a vivir con el salario de educadores. Y bueno, y un día mi hermano menor, Andrés Lara, me presenta un negocio, no este negocio, me presenta otro negocio donde le dicen a la gente, tome el producto, use el botón y hable con la gente, no les voy a decir cuál es, use la chapa. Y entonces un negocio que estaba entrando a Colombia y la verdad yo me animé, comenzamos a ganar dinero,
pero de una manera increíble, porque era un negocio lineal basado básicamente en la venta, muy agresivos comercialmente, y comenzamos a ganar dinero, comenzamos a ganar mucho dinero. De hecho, mi segundo carro en la vida, el primero lo dañé pues aprendiendo a manejar porque nosotros los latinos casi no, por lo menos allá no leemos instrucciones. Uno compra un televisor, lo enchufa como puede y después mira a ver dónde está el manual. Entonces, igual con el carro, estaba entusiasmado con mi primer carro en la vida. El segundo carro fue un Mercedes-Benz con ese negocio. Okay, comencé a ganar dinero, mucho dinero, perdí la noción del dinero, no había principios de administración del dinero, me enloquecí con la plata, a tal punto que, por ejemplo, yo iba a comprar un traje y la persona que me atendía, yo le daba propina a todo el mundo, y uno da propina en la comida, pero en los trajes no, pues obviamente todo el mundo me quería atender. Y entonces venía a los Estados Unidos, derroché dinero, fui por primera vez a Hawái con una gran diferencia con ese negocio, que todo lo pagué yo. Y después viene una quiebra económica por mal manejo del dinero. Y después de esa quiebra económica, durante la quiebra económica comenzaron a pasar cosas. Comienzo a perder propiedades, comenzamos a perder todo. Y bueno, se comienza uno a desesperar. Es duro porque son como los juguetes para los niños. Entonces, imagínate que tienes ciertas cosas y cuando le das mucho valor a lo material y comienzas a perder carros, comienzas a perder apartamentos, todo esto. Y llegó un momento donde prácticamente, después de estar en estrato 6, o sea, en uno de los mejores sitios en Bogotá, nos fuimos a vivir a Cali y pasamos a estrato 2. Nos fuimos a vivir a Cali sin conocer a nadie. Bueno, una sola pareja que al poco tiempo se vino a hacer otra cosa y a vivir aquí a la Florida. No conocíamos a nadie, comenzamos el negocio sin conocer a nadie realmente allá. Durante 15 días mantuvimos nuestro trasteo y ande para arriba y para abajo en un garaje de unas personas que generosamente nos lo guardaron. Pasan muchas cosas, se agudiza la situación, bajamos a uno de los estratos más difíciles, de esos días que tú no sabes. O sea, lo duro es que cuando te has acostumbrado durante un tiempo a un estilo de vida y bajas a ese estilo de vida es duro, el totazo es más duro. Y entonces yo estaba desesperado, yo no sabía cómo proveer a mi familia, no había esperanza, me vuelvo a emplear. Imagínate, después de estar ganando, qué sé yo, unos 8, 10 mil dólares, que había alcanzado en ese nivel, a veces más, bajarte a ganar algo así como, y a veces más, bajarte a ganar 200, 300 dólares. Las deudas se acumulaban cada vez mucho más, la situación más cruda, y entonces ya uno comienza a hacer locuras, ¿no? Y cuando uno tiene a endeudarse más, cada mes había un hueco financiero mucho más grande. Y entonces la situación era desesperante. De esas cosas que uno mira en los sacos, en las chaquetas, mira a ver si de pronto por ahí hay un billete refundidito, ¿cierto? Yo hacía cosas absurdas, como a veces ir al cajero automático y meter la tarjeta por si alguien por equivocación había consignado dinero a mi cuenta. Y comienza uno a pensar, ojalá alguien me contratara para un puesto, ojalá un tío rico en la familia que ni siquiera lo había, se muriera y me dejara una herencia. Uno comienza a pensar, ojalá me ganara la lotería. Y comienza a buscar en supuestos que están basados en el azar, ¿ok? Tenía miedo de hacer algo diferente. Nos presentan el negocio a través de Carlos Eduardo y Nubia, Nubia Camacho, nos presentan el negocio y pues no queríamos hacerlo, la verdad. Hasta que al fin yo me decido y sucedió un viernes. Yo me había metido en una empresa, Office Depot, no sé si conocen aquí, y había comenzado desde abajo como asistente de recursos humanos en esa empresa. Eso es como mensajero con estatus. Y comencé a ascender, pero paralelamente me habían pasado algunos audios. Me pasaban audios, me pasaban cosas. Yo comencé a escuchar algo, no quería escuchar, porque estaba muy metido en mis problemas. Comienzo a escuchar los audios y pues me comienza a llamar la atención. Es más, duré mucho tiempo en escuchar la primera información que me mandaron. Y entonces estoy ahí
y comienzo a ascender a esa empresa, no gracias obviamente a mi inteligencia, acuérdense, estudié educación física, sino gracias a los principios que aprendía en este negocio, de cómo relacionarse con la gente, principios de éxito, comencé a aplicarlos en mi trabajo y en un año prácticamente llegué a ser el gerente de esa empresa multinacional, en un campo que no era lo mío, porque yo estudié educación física. Por ahí pasaron administradores, economistas, y yo mismo me sorprendía, ni siquiera estaba buscando eso, ascender en esa empresa. Pero como no tenía un título que homologara pues, la posición, pues obviamente no me pagaban lo justo, ¿cierto? Esa era como la excusa, no te podemos pagar esto porque no tienes un cartón como administrador ni como nada de esto. Bueno, y eso apenas medio toreaba un poquito las deudas. Ya la situación de deudas era casi imposible de pagar. A tal punto yo iba a los bancos y le decía, bueno, tengo intención de pago, ¿cuánto debo acá? 15.000 dólares, por ejemplo, 20 y pico de millones de pesos. ¿Cuánto puede abonar? 30.000 pesos, ¿está bien? O sea, eso es 15 dólares. Entonces me decía, no, pues tampoco. Pero por lo menos ponía la cara. Y cuando uno tiene deudas pasa por diferentes etapas. La primera etapa es, ¿por qué a mí? Yo no sé si te ha pasado cuando tienes una situación. ¿Por qué no a mi cuñado? ¿Por qué no a mi vecino, que ese sí es mala gente? ¿Por qué a mí, Dios mío? Uno se desespera. Después la situación de levantarse y lo primero que uno se acuerda, lo primero que le viene a la mente son las deudas. Y uno no puede dormir. Y uno se duerme con las deudas y se levanta con las deudas. ¿Ok? Y entonces, en esa situación de desesperación, nos presentan el negocio, yo no entendí mucho, es más, como les digo, tenía una idea, porque en ese otro negocio, esa compañía no entró oficialmente en esa época a Colombia, y pues eso se desorganizó. Y tenía miedo de que no fuera algo ético y legal, como les decía ayer. Y entonces me hablan un viernes, yo me acuerdo como si fuera hoy, un viernes por la noche, mi cuñado, que está excuñado, pues que está el novio de mi hermana, que en paz descanse, me habla y me dice, Mauricio, mañana, yo llamaba a Carlos Eduardo y pues preguntándole qué más sabía del negocio. Y los dos sabíamos lo mismo, nada, solamente estábamos entusiasmados. No había herramientas, no había nada. De pronto me decía, mire, por ahí vi un libro que yo creo que nos sirve para el negocio. O encontraba un audio de algo similar. Y bueno, y entonces un viernes por la noche me llama Germán, a quien aprecio mucho, y él me dice, Mauricio, mañana vienen unas personas que sí saben del negocio. Yo estaba en Cali, no tenía tiempo, trabajaba como un animal, trabajaba de lunes a sábado tiempo completo, 10, 12, 14 horas y descansaba un domingo cada 15 días. Y muchas veces hacíamos jornadas industriales, no tenía tiempo. Y para poder hacer eso, pues tenía que pagarle el turno, en ese momento estaba de subgerente, a una subgerente que hasta ahora, hace unas semanas, acaba de entrar al negocio en el grupo de Joaco y Chabela, unos diamantes del grupo. O sea, ella no lo puede creer, ella me dice a mí que por qué no le dije. Yo sí le dije, lo que pasa es que ella no me escuchó, ella estaba enfocada en otras cosas. Patricia se llama. Y entonces hablamos con ella, yo le dije, cúbrame, yo le pago el turno, pero era un viernes por la noche y yo tenía que estar el sábado en la mañana porque Carlos Eduardo me decía que iban a ir unas personas que sí sabían del negocio. Y entonces va un gringo allá a Colombia con su traductor, imagínate. Y entonces está el gringo y comienza a hablar de un poco de cosas que yo no entiendo. Y entonces comienza a hablar, saca productos, hace demostraciones, comienza a hablar, muestra un poco de cifras, de planes, y dice que el negocio va a abrir en Colombia y dice una cantidad de cosas que yo no entiendo. Y entonces yo me comienzo a emocionar, estábamos como 12 personas, nada más. Y me comienzo a emocionar con eso, pero en algún momento comienza a hablar de la convención. Y dice, si tú quieres ser grande, tienes que ir a la convención, porque en las convenciones se toman las grandes decisiones. Si quieres cambiar tu vida, ve a la convención, función, decía él, y dele con su función, y que vaya a la función y a la convención. Yo no entendía qué era eso. Ustedes tienen que tener en cuenta que para ir de Cali a Bogotá yo me conseguí el tiquete de ida y todo el tiempo yo estaba pensando cómo me regreso, a quién le echo el sablazo, a quién le digo que me preste dinero para devolverme a
de Bogotá a Cali. Esa era mi preocupación y estamos en la convención y este hombre comienza a hablar de la convención y yo me comienzo a imaginar que es una convención, no tenía ni idea. Y entonces dele con su convención y en algún momento estábamos los dos ahí sentaditos escuchando y en algún momento pregunta ¿quién va a ir a la convención? Y yo levanto la mano, saco fuerzas de yo no sé dónde y digo ¡yo! Y era el único que levantó la mano. Yo volteo a mirar, nadie. Yo me sentí como en Colombia hay un comercial, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Los colombianos lo entenderán. Y me sentí extraño. Ninguno levantó la mano, me sentí ridículo. Y entonces el hombre me mira fijamente y me dice, en su inglés y el otro le traducía, tú eres un líder digno de ser seguido, le dice un poco de cosas. Yo pienso, este man, pues porque es gringo, este man está tostado, o sea, le está diciendo a esta gente que yo soy un líder y ni siquiera me siguen para levantar la mano. Entonces, ¿qué clase de liderazgo está hablando? Termina esa reunioncita, salimos, me felicita y me dice, te felicito por tu decisión de ir a la convención, pues a través del traductor. Yo le digo, ¿luego no es venir? Me dice, no. Yo le digo, ¿cuándo es la convención? Me dice, el próximo fin de semana. Yo estaba pensando a quién le decía para devolverme a Cali que me prestara plata. Yo le digo, no, lo que pasa, allá decimos uno no puede mostrar el cobre en negocios. Y yo le dije, lo que pasa es que no tengo tiempo. No tenía tiempo, pero pues tampoco tenía plata. Y le digo, luego no es venir a la convención. Me dice, no, no es venir, es ir a la convención. Y le pregunto, ¿y dónde es la convención? Me dice, en Atlanta. Atlanta, mi geografía no es muy buena, pero Atlanta no es ningún pueblo ni cercano a Cali ni cercano a Bogotá. Yo estoy quebrado, doy mi palabra. En esa época yo tenía un bigote grande, así como el mexicano, charro, ¿cierto? Parecía que me hubiera comido un caballo y la cola hubiera quedado por fuera así. Y entonces, y pues tenemos mucho de machismo. Y más con bigote. Y entonces, él me dice, yo le pongo todas las excusas, me dice, algo así, it's your business, es su asunto, es su negocio. Yo no entendí mucho, yo pensé que decía, es su negocio, pero era más o menos, es su problema. Y entonces, yo le digo, bueno, ¿cómo es la cosa? Total, cuando uno quiere algo lo consigue. El jueves estaba en un avión rumbo a Atlanta. Y yo decía, Dios mío, otra locura, porque la familia nos había criticado con ese otro negocio y bueno, con todo lo que pasó. Yo decía, Dios mío, yo sí soy descarado, estoy quebrado y paseando. Y entonces iba en ese avión, hace escala, creo que llega a Dallas, Atlanta, no me acuerdo cómo era, pasó por Miami, y llegó allá. Estoy en el Georgia Dome, en Atlanta, un estadio gigantesco. Ahorita que Sergio estaba hablando, yo me acordaba éramos poquitos latinos, era seguramente otra convención, y estaba ahí. Y entonces veo una cantidad de gente, escucho la historia de Iván Morales. Iván Morales acababa de morir, yo nunca lo conocí, pero aún sin conocerlo, yo estoy muy agradecido con él, con su hijo y con toda la familia, porque a través de su decisión, hay lo que hay hoy en día. Y está Iván, y están hablando de la historia de Iván, y cuentan que él, pues prácticamente, un día volví a Puerto Rico, porque tenía curiosidad de conocer dónde él vivía debajo de ese restaurante chino. Y él no tenía mucha educación y le hablaba a profesionales, y él le hablaba a la gente del sueño con esa emoción y les proyectaba hacia el sueño. Hoy en día hay muchos diamantes gracias a la decisión de Iván. Y comienzo a ver desfiles de diamantes, a ver mucha gente, y yo decía, esa es la vida que yo quiero, esa es la vida que yo me merezco. ¿Okay? Y yo me acordaba porque en mi casa apenas había 3 sillas. Estaba la primera niña, 3 sillas plásticas, sillas Rimax, 3 sillas plásticas y una mesa plástica. La cama matrimonial, una cama auxiliar, una base, una cama que no tiene patas, y eso era todo. No había muebles de sala, nada, estábamos quebrados. Y yo me acuerdo, yo estoy allá y pensando, y comienzo a escuchar una cantidad de cosas.
y comienzo a escuchar lo de diamante. A mí me gustó eso de diamante. Y entonces estamos por allá en el gallinero, por allá en unas gradas, en la parte de arriba, y yo veo que la gente, como los líderes más grandes, están en la platea, así. Y están los diamantes, y están los esmeraldas, y los platinos, y la gente como más sharp está ahí adelante. Entonces yo digo, yo vengo desde Colombia, pues yo tengo derecho a estar allá. Yo vengo de una universidad pública donde echábamos piedra, ¿cierto? Imagínense la imagen que yo tenía de los gringos, viniendo a una universidad pública. Y entonces yo digo, yo quiero estar allá, me voy por las gradas, como puedo, llego a una puerta y digo, señor, déjeme pasar. Hay un gringo, un guarda grandote, y me dice en el poco inglés que yo sé, le digo, yo vengo de Colombia, déjeme pasar. Dice, ¿Colombia what? Colombia, el pibe Valderrama, café, Shakira, todo lo que, para tratar de explicarle que era Colombia, porque hay Colombia por ahí. Me dice, ¿y qué? Pues que yo quiero pasar. Me dice, usted no puede pasar. Dice, ¿dónde está su PIN? Yo le pregunto, ¿y dónde lo venden? Me dice, no, eso se lo tiene que ganar, más o menos me explica. Pero déjeme pasar. No, usted no puede pasar. Entonces yo me iba enojando, no tenía libros en la cabeza, imagínense. Y entonces yo quiero pasar y él que no puede pasar. Cuando de pronto cruza por ahí un diamante y él me trata de explicar, se calma, y yo también. Me dice, por ejemplo, ese señor, eso fue lo que le entendí, él es un diamond, un diamante. Yo le dije, ¿y qué? Yo soy Sagitario, ¿y qué? Déjeme pasar. No entendía mucho de estos niveles. No me dejó pasar. Y cuando uno viene de una universidad pública, pues tiene una actitud un poquito revanchista, ¿no? Y la idea que yo tenía. Entonces yo dije para mis adentros, estaba solo ahí en esa convención, yo dije, algún día le voy a demostrar a estos gringos que nosotros no somos ningún ciudadano, porque yo me sentí un poquito discriminado, que no somos ciudadanos de segunda clase ni de tercera clase, no somos de ningún segundo mundo. Por eso cuando llegues a esos niveles grandes te van a mandar en primera clase, porque tú eres un ciudadano de primera clase, tú te mereces eso. Y algún día... Y yo dije, algún día voy a estar allá sentado. Es más, algún día voy a estar parado en esa tarima. Y algún día voy a estar como Esmeralda. Un año después estaba parado en una tarima siendo reconocido como nuevo Esmeralda pasando por ahí. Y después como nuevo diamante y como diamante ejecutivo y ahora como doble diamante. El poder de la visualización. Me devuelvo, comienzo a escuchar la convención, la traducción no era muy buena. Estoy ahí escuchando la convención. Y yo veía que la gente llevaba unas cajas de cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Antes de los CDs. Algunos no alcanzaron. Pero al principio cuando no había CD era cassette. De esos que cuando se enredaba la cinta, uno cogía con el dedo chiquito para arreglar la cinta del cassette. Cajas de 100 cassettes. Mire lo que es la idiosincrasia. Me levanté una platica y yo dije para llevarle regalos a las tías. O sea, uno es descarado. Quebrado y pensando en llevar regalos a las tías, que ni siquiera entraron al negocio, hasta ahora están entrando. Y entonces me llevo una plática, pero yo me daba cuenta que la gente más exitosa era la que compraba más herramientas. Entonces yo digo, pues, ¿para dónde? Y hacía filas, yo no sabía para qué eran las filas. Yo dije, pues, eso me va a llevar a algún lado. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entonces yo me paraba en la fila y al final era para comprar helados o cosas, pero en una fila era para comprar materiales. CDs, libros, todo esto. Me compro una caja de 100 CDs. Me compro un poco de libros, un video, en esa época era VH, Betamax, no recuerdo, de Luis Costa, Crecer bajo una nueva imagen. Me llevo algunas herramientas para Colombia. En esa convención de una vez decidí ser diamante. Pero yo dije, el primer año voy a ser Esmeralda. No tenía opción, yo no tenía opción para pagar mis deudas, debía mucho dinero. La única opción para pagar mis deudas y no llegar a situaciones mayores era por lo menos hacerme Esmeralda. Y en 11 meses, apenas abrió Colombia, nos hicimos Esmeralda. Y la razón fue la necesidad, en esa primera meta fue necesidad, ni siquiera qué sueño ni qué nada, necesidad. Y entonces tenía que hacerme Esmeralda, no había otra opción, no me servía menos, ni siquiera platino, ni nada de eso. Tenía que ser Esmeralda.
Ahí fue donde aprendimos a hacer el negocio rápido. Regreso a Colombia, yo quería feriar los cassettes, ¿cierto? Y la gente se peleaba por coger un cassette. Entonces comenzamos a hacer promociones para el que hiciera tal cosa, por ejemplo, el que se leyera un libro, le vendíamos un cassette. O sea, eso no era de gratis que se lo iban a ganar. Ahí valoramos el sistema. Y como había estado en ese otro negocio, la gran diferencia entre nosotros, donde nunca nos van a alcanzar, donde les llevamos años luz en nuestro programa educativo. Lo que nos hace diferente, lo que nos hace grandes, lo que nos hace especiales y hace que este sea el negocio número 1 en nuestro programa de formación, porque transforma personas normales, personas corrientes en personas extraordinarias, porque va a sacar lo mejor de ti, ¿ok? Porque va a hacer que tú desarrolles más de lo que te habías imaginado. Comenzamos a hacer el negocio en un año Esmeralda, después Esmeralda Fundador, y pues al principio, a pesar de saber eso, uno lo sabe y lo da por sentado, pues no le dábamos la suficiente importancia. Como no había suficiente sistema en 2 de las patas de las 3 de Esmeralda y no lo promovíamos, imagínate, después de tantas privaciones, un ingreso de Esmeralda es bueno. Porque yo me acuerdo domingos donde lo único que había era para salir con la niña, ir a la iglesia y después de la iglesia ir a comprar un cono que valía 50 centavos de dólar, un helado. Eso era nuestro programa de fin de semana, no había para más. Yo muchas veces me sentí basura, perdón que lo diga así, hasta que voy a un desayuno de trabajo de un grupo y me dicen Dios no hace basura. Yo muchas veces me sentí que no podía proveer mi hogar. Yo muchas veces, sin que nadie se diera cuenta, me sentí humillado en mi trabajo. Yo muchas veces en mi trabajo, a veces en el mundo corporativo hay competencias, yo era el subgerente y el gerente, eso casi nunca lo he contado. Alguna vez, ese mes no dimos rendimiento. ¿Y para quién iba el agua sucia? Para otro, en ese caso yo. Me voy al baño, comienzo a llorar y yo digo, yo no quiero más esto. No quiero más esto en mi vida. Y entonces, como era el subgerente, me llama y me dice, despida a 5 personas. Tenemos que bajar el presupuesto. Yo le digo, pero doctor, si 5 familias salen de esta empresa, pues ¿de qué van a comer ellos? Me dice, pues la otra opción que tenemos, ¿cuánto gana usted? Tanto, más o menos sumado a lo de esas 5 personas. La otra opción que tenemos es que usted se vaya. Yo no podía dejar desamparada a mi familia, esa era la única opción que tenía. Para mí ese tipo de cosas me dijo, yo dije, eso yo no lo quiero, yo no quiero más humillaciones en eso. Y ahí decidí hacer este negocio en serio, cuando comenzaron a pasar esas cosas. Había días que no había para comer, ustedes no lo creen. Por 8 días, a mí me encanta la crema de cebolla, la sopa de cebolla. Pero cuando tú comes sopa de cebolla al desayuno, sopa de cebolla al almuerzo y sopa de cebolla a la comida y de postre cebolla y si a medianoche te da hambre, entras a la nevera y hay cebolla, ya no te gusta tanto. ¿Okay? Es una dieta. Bajé de peso. En esa época pesaba 60 kilos mojado. Y bajé más de peso. Estaba flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Ese era yo. Y con el bigote. Mucha gente no se auspició por mi aspecto. Y mucha gente se motivó por mi aspecto. Muchos dijeron, si esa cosa puede hacer el negocio, dice que va a llegar a diamante, yo puedo llegar a corona. Eran días difíciles. Yo me acuerdo un día, hoy entiendo que uno no tiene derecho a deprimirse, eso es rechazar las bendiciones. Son pruebas que te da la vida. Un día estaba ahí, después del trabajo, cansado, una tarde que era un día libre, sábado, domingo, no recuerdo, y estoy en un apartamentico, sencillo, humilde, y estoy mirando y hay unos árboles ahí, da hacia unos árboles y hay un pajarito volando. Y yo veo ese pajarito y me acuerdo, alguien me había leído un pasaje de la Biblia y decía, ¿de qué te preocupas si las aves, bueno, ustedes lo saben, si las aves del paraíso, las aves tienen el mejor ropaje y no se preocupa? Y yo lo veía feliz y yo decía, yo estoy preocupado por dinero, por plata.
¿de qué me quejo? Tengo salud, tengo una familia. Y ahí fue donde apareció la oportunidad. Me pasan un libro, ¿cierto?, de Og Mandino, donde cada noche leía los 100 pergaminos y contaba mis bendiciones. Yo hasta hace poco me acordé de eso. Por eso cuando llegó la oportunidad ya estaba listo, porque yo ya estaba reclamando todo eso para mí. Yo decía, estaba enfocado en problemas económicos. La situación era complicada, muchos días no había que comer, de verdad, muchos días no había que comer. Y a veces comíamos a la carta, el que sacara el as, comía ese día. Yo no sé cómo te sientes como padre cuando llegan notas del colegio y que no te van a recoger a tu hijo porque no estás al día en el colegio. Entonces yo cogía a Laura Manuela, mi hija, un día tiene 21 años, la cogía, tenía 6 añitos, 5 o 6 añitos, y le decía, papi, te voy a acompañar al colegio, vámonos para el colegio. Y ella feliz, pues, de que el papá la llevara. Yo le decía, y te voy a llevar todos los días, porque el transporte no la recogía. Y entonces caminábamos por las calles para llegar allá. Y en esa época, los que conocen Cali, recorría del sur al norte de Cali para llegar a un plan. Y al final del plan, yo hablándole a la gente de que íbamos a ser millonarios. Y la gente me preguntaba, bueno, ¿y quién ha hecho plata con esto? Yo le decía, pues nadie, pero si usted entra, yo voy a ganar, porque era lo que yo pensaba que era el negocio. Y entonces hablándole a la gente de futuro de millonarios, y yo me esperaba que se fuera todo el mundo, porque no tenía un carro y muchas veces no tenía para el bus y no quería que me vieran regresándome de pie a mi casa. Eran horas para regresar a la casa. Pasaron todas esas situaciones, bueno, me devuelvo hacia adelante en el tiempo. Llegamos a Esmeralda, después de tantas privaciones se acomoda uno, y era bueno, nos comienzan a invitar, seminarios, algunos viajes internacionales inclusive, venimos a Disney, vamos a Michigan, bueno, todo esto. Y nos acomodamos. Al siguiente año Esmeralda fundador y el siguiente año Esmeralda fundido, un pin que yo inauguré. O sea que solo calificaba una pata. Y en el peor momento del negocio venimos a una convención a Miami. Yo vine solo. Vengo a esa convención y en esa convención Foley dice, algunos después de esa convención van a llegar a su casa y otros van a llegar a Diamante. Y yo dije, y yo soy uno. El poder de declararlo. Y yo sé que algunos después de esa convención no solamente van a llegar a su casa, sino van a llegar a Diamante, porque ya sembraron su sueño de diamante y ustedes están hechos para ser diamantes. El poder de visualizar lo que tú quieres, de atraer a tu vida lo que tú quieres. Y estaba en Diamante, eso ya era octubre, y bueno, y después regreso a una convención a Colombia, ahí refuerzo la decisión, y Camilo Cruz, colombiano también, dice, motivador, escritor, dice, el problema es que mucha gente va a las convenciones, se emociona, toma decisiones, pero no toma acción inmediata. Yo dije, ese es mi problema. Yo me emocionaba, lloraba, me reía, tomaba decisiones, decía por qué yo sería el que debía estar ahí, porque si otros pueden, yo no puedo. Pero ese era mi problema, que no tomaba acción inmediata. Y ese mismo día dije, hoy comienza mi carrera de diamante. Y hoy voy a comenzar a hacer las llamadas, voy a comenzar a hacer lo que tenga que hacer. No voy a postergar. 10 meses después éramos diamantes, 10 meses después de esa decisión. Y solo estaba calificando una pata, realmente éramos en la práctica platino. Y después lo mismo, se acomoda uno en diamante. Es fácil acomodarse, porque diamante, no hay que ser muy inteligente para saber que diamante es mejor que esmeralda, ¿sí o no? Y entonces acomoda uno en diamante. Después ya se vuelve, ya no es por dinero, ya es por honor, por romper paradigmas, por ayudar a mucha gente, por cambiar la manera de pensar. O sea, no hay tiempo, pero vale la pena la vida de diamante. Ustedes no se imaginan, yo tenía mi pasaporte, el otro se había vencido cuando vinimos a las Olimpiadas Especiales. Y ese era el único viaje que había hecho. Después otros con esta compañía y también se había vencido. Pero mi nuevo pasaporte estaba intacto. Yo he llenado como 6, 7 pasaportes con este negocio. ¿Okay? Mi hija a los 5 años ya conocía más países que muchos adultos, iba y venía. Recuerdo un fin de semana que fuimos a la República Dominicana y después regresamos a Colombia porque tenía unas tareas y nos regresamos otra vez a República Dominicana a un paseo. Esa es la vida que te espera. ¿Okay?
y viajar por el mundo, hacer amigos en todas partes. Yo quiero decirlo, yo siento por esta organización un amor especial, no me pregunten por qué, pero siento mucho cariño por la gente de Cuba, y no lo digo por decirlo, porque yo sé que muchos se vinieron de su país buscando la libertad, y de toda América Latina. Yo ya no hago este negocio, me encanta la buena vida, pero hago este negocio por una causa, por demostrar que los latinos estamos hechos para cosas grandes. Nosotros vamos a cambiar la historia de este negocio. Estamos llamados, somos una raza especial por la historia que nos ha tocado vivir. Yo les voy a mostrar para terminar algunas fotos, unas poquitas fotos. ¿Me ayuda? Yo soy el que tengo algunas fotos del proceso. El camino recorrido. ¿Hacia dónde señalo? Ese yo era antes del negocio, el que ven ahí a la izquierda. Y ahí estaba como repuesto de bicicleta, ¿sí? Mis hermanos, bueno, ahí tenía bastante pelo todavía aquí. Mi mamá, mi hermana, el que está en la mitad es mi hermano menor, Andrés, ahí era chiquito. Mis hermanos. Ustedes no saben la alegría de saber que Dios mediante este mes arranca su calificación a diamante, mi hermano menor. Con mis hijas en Orlando, con mi mamá, la que está ahí, un poquito más bajita, es mi mamá, perdón, ¿cómo la devuelvo? Ahí estamos también en Orlando, un hotel italiano con Sarita, Laurita, y la que está del lado derecho es una sobrina que nunca había salido del país. Esa niña era tímida, o sea, no hablaba casi nada. Mire lo que es un simple viaje, venir aquí a los Estados Unidos. El primer día se enfermó del impacto de llegar acá, pero después vio a Mickey Mouse y a los otros y a sus amigos y se recuperó. Hoy en día es una niña muy sociable, alegre, mejor dicho, el cambio de esa niña, ese tipo de cosas hacen que el negocio valga la pena. Mi papá y mi mamá. Ver a mi papá y decir, mijo, porque yo me acuerdo, mi papá llora cuando está tomando unos traguitos y le gusta, unas cervecitas. Me dice, mijo, usted es un berraco, como dicen allá en Colombia. Dice, mijo, yo estoy orgulloso de usted. Yo me acuerdo cuando nosotros pensábamos que se nos iba, cuando era chiquito, y era el más enfermo de todo, y hoy en día está ayudando a sus hermanos. Mi hijo, yo lo quiero mucho y me abraza. Que tu papá te diga, yo estoy orgulloso de usted, mi hijo. ¿Okay? Eso vale la pena. Y mi mamá tenía el sueño desde chiquitica, tenía el sueño de ir a París. Y ella nos decía, yo me imagino, porque en esa época llegaban revistas de Europa, ¿cierto? Y su sueño era, pues cuando la televisión era en blanco y negro y ella soñaba en todo eso, ella decía, mi sueño, yo no quiero irme sin ir a París. Mi sueño es estar en París tomándome un cafecito, un vino, ahí junto a la Torre Eiffel, ¿cierto? Y escuchar música, un violinista. Los sueños se hacen realidad, señores y señoras. Y un día hay un seminario de liderazgo y un día estamos en París con todos mis hermanos y ver llorar a tu mamá de felicidad, de saber que está ahí, eso no lo paga nada, de ver esos sueños cumplidos. Conociendo nuestro país, está mi hermano que es Esmeralda fundador, Sarita. ¿Hacia dónde señalo? Si ven que cualquiera puede llegar a doble diamante, yo llevo 3 días tratando de manejar eso. Siempre seremos niños. Aquí en Orlando, mi hija ya es mayor, ella es plata apenas, y bueno, tiene una esmeralda debajo, Antonio Restrepo. Con Sara María en un paseo familiar, ahí jugando el día del Halloween. Aquí, esto es en México, en Xcaret, nadando con los delfines, con algún animal, el de atrás soy yo. Con Tim Foley, perdón, la devuelvo. Aquí. Mi mamá, Zafiro fundadora, ahí estamos con Carlos Jurado, todos mis hermanos, todos hacen este negocio. Ninguno quería hacer el negocio al principio. Pero si tú persistes, te mantienes, hasta los cocodrilos de la familia te van a seguir.
con Tim Foley en un club diamante ejecutivos. Él llegaba de jugar golf, nosotros llegábamos en un yate y después te pregunta, ¿quieres irte en helicóptero o en yate? Esa es la vida que te espera. Bert Gulick, una leyenda de este negocio, estábamos en un catamarán en Hawái. Jody Victor, 3 generaciones haciendo el negocio, imagínate. Son los amigos que yo tengo, antes nadie. Eso es en Las Vegas. Ese muchachito tiene como 20 y pico de años. Entonces yo voy, a nosotros los ejecutivos no nos dejaban pasar de cierta zona y ahí estaban los duros de este negocio. Entonces yo llego ahí y pues quería un autógrafo y una foto. Y entonces, como les decía el otro día, y yo le digo, ¿y ustedes en qué nivel van? Creo que son Corona o algo así. Y me pregunta, ¿and you? Yo le digo, ¿what? Mi no entender. Con Leonard King, una de las leyendas en Corea. Señores, nosotros no hemos hecho nada, todo está por hacerse. Aquí con unos embajadores Corona de Estados Unidos, ni sé cómo se llaman, viajando en primera clase rumbo a Hawái. Cuando llegas allá, te reciben un letrero, aloha, alojamiento gratis para todos los que califiquen allá en Hawái. Viendo esculturas, qué orgullo ver esculturas de Fernando Botero allá, 17 millones de dólares en obras de arte, como 30 y pico de esculturas de Fernando Botero. Uno siente como un orgullo. Diamantes del grupo, Guillermo y Aide en su primer viaje, con Albaluz, con Caliche, con la mamá de Caliche. La mamá de Caliche no habla mucho, es muy tímida. Conocen a Caliche, Carlos Arango, diamante. Ella es viajadora fundadora, ella no, es el pin de ella. Ha ido como a 10 países. Aquí con Miss América, ¿yo qué me iba a imaginar estar con Miss América? Aquí nos la llevaron a Hawái. Ella es la que patrocina Aristide, ¿no? La marca. Aquí durmiendo en primera clase. Hay gente que dice, no, pero es que viajar tan lejos y por eso no hacen el negocio, es ridículo. Pues llega a un nivel alto, te mandan en primera clase, eso es una cama. Tú llegas ahí, señor Lara, venga, le recibimos su traje, su abrigo, su chaqueta, ¿cierto? ¿Qué quiere tomar? ¿Gusta una champaña, un juguito de naranja? Está bien. Después te pasan el menú. Yo pensé que siempre la comida de avión era mala. Una de las mejores sopas que me he tomado, ahí vamos con Hugo y Pili, con Edgar y Lucy, con otros diamantes, una de las mejores sopas me la tomé en un avión, en toda mi vida, ¿cierto? Ahí durmiendo, haciendo uno de mis deportes favoritos, sleeping. Espera, ¿cómo la devuelvo? Ahí. Entonces la azafata te recibe la chaqueta, te arropa, te da el besito de las buenas noches y duermes tranquilamente toda la noche. Te levantas, no sientes el viaje. Con Edgar y Lucy jugando, con Edgar y Jairo Medina en Las Vegas jugando al chavo, nos divertimos. Con gente de todo el mundo, este es un negocio de categoría mundial. Estos son asiáticos, coreanos tal vez. En Las Vegas con Teo y Maribel, super amigos. Eso se llama en el Gran Cañón, uno de los últimos viajes. Aquí con los diamantes colombianos en un hotel en Las Vegas, el Palazzo. Enamórate de los sueños de los tuyos, esa es la clave. Encontrar los sueños de los tuyos. Aquí estamos con un grupo, ese grupo es muy especial, un grupo de Bogotá. Ahí hay gente de los niveles socioeconómicos más bajos. Está una señora que se llama Leonor, por ahí está. Doña Leo tiene como tercero de primaria, es Esmeralda fundador en este negocio. Ella, ¿qué ha hecho que ella califique? Su inocencia es lo que ha hecho que califique. Y mucha gente. Ahí está un señor Pedrito que algún día yo quiero que llegue para que algún día cuente la historia. Él tenía una vida casi que salvaje, como el del libro de la selva. Yo veo, y ese señor ya es mayor. Ver a ese señor por primera vez en su vida mirar el mar. Él es muy creyente. Y él lloraba, levantaba las manos, o sea, a todos nos conmovió. Pedrito, es un señor mayor. Él decía, yo no sabía que existía esta vida. Esas satisfacciones de ver a tu gente que logran cosas que ni ellos mismos imaginaban. Nunca había montado en avión este señor Pedrito. ¿Ok? Ver toda esta gente. Y ahí hay otro que es un empresario.
Aquí estamos con varios niños de la familia en un paseo en el eje cafetero en Colombia, en un paseo familiar, y ver la conciencia de esos niños por la preservación del medio ambiente. Y esta frase que estaba ahí: solo después que el último árbol haya sido cortado, de que el último pez haya sido pescado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. O sea, no es solamente cuestión de dinero, es cuestión de una causa social, pero también cuidar nuestro planeta. Saber no qué planeta le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta y a nuestro mundo. Hijos con un pensamiento diferente. Ese es mi hermano y mi cuñada. Y quise traer esta foto porque usted no se imagina lo que se siente que tu familia esté en calificación. Y yo no voy a parar hasta que todos sean diamantes. Esa es mi promesa. Yo les dije, hasta que todos sean diamantes yo no voy a descansar. Y créanme que cuando todos califiquen voy a tener más ánimo para hacerlo, ¿ok? Porque se trata de cambiar tu vida. Son los que están calificando. Cuando tú entras a este negocio, vuelve a nacer algo dentro de ti, vuelve la primavera. Decía Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Ya la primavera de tu vida comenzó.